Europa debería ser más independiente de Estados Unidos para evitar quedar atrapada en crisis que no son suyas. Así lo dijo el presidente francés Emmanuel Macron tras su reciente visita a China. Además dijo que el continente europeo debería dejar de depender tanto del dólar estadounidense y de la energía de ese país. Pero Macron no es el único dirigente europeo que ha dicho algo así. También lo dijo hace poco el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, quien dijo que Europa no tiene política de defensa porque siempre va detrás de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Europa? ¿Por qué depende tanto de lo que diga Estados Unidos? ¿Qué papel podría jugar en el mundo si realmente defendiera una vocería soberana y autónoma? Sobre este tema vamos a conversar con Javier Couso. Él es ex eurodiputado y analista político español. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y por qué crees que Macron dijo que Europa debe ser más independiente de Estados Unidos? ¿Y cómo es la relación entre el bloque europeo y Estados Unidos? Bueno, me parece que Macron lo que está haciendo pues es una artimaña de negociación con Estados Unidos, ¿no? Porque lleva diciendo este tipo de cosas desde hace mucho tiempo, pero luego no las lleva a cabo. Es decir, habló, por ejemplo, de la muerte cerebral de la OTAN, pero luego ha participado pues, en todas las cumbres como el primero y sobre todo pues, en la intervención que está desarrollando los 31 países de la OTAN contra Rusia por delegación de Ucrania. Y exactamente igual ahora, ¿no? O sea, está diciendo algo que la mayoría del pueblo europeo está empezando a pensar, que tenemos pues que no seguir las directrices de Estados Unidos y ser un polo independiente, pero luego no lo realiza ni hace esfuerzos dentro de la propia Unión Europea para que eso sea así, para que seamos un polo soberano. Por lo tanto, como lo analizaría más bien pues como un toque de atención a Estados Unidos pues para algún tipo de negociación o corregir algunas cosas, pero no hay una voluntad soberana como podría tener, por ejemplo, el presidente de Gaulle. Pero, ¿cómo se entiende esto, Javier? Porque efectivamente en las palabras hay varios dirigentes europeos que expresan su hartazgo a seguir las líneas de Estados Unidos, como lo hizo hace poco el canciller de Italia. Pero como tú lo dices, en la práctica los hechos son otros. ¿Por qué? ¿Qué le debe la Unión Europea a Estados Unidos? ¿Por qué esta necesidad o este anclaje, esta dependencia a Estados Unidos? Bueno, porque la Unión Europea y todo lo que venía antes, ¿no? Todas las organizaciones económicas y de integración regional que surgen además curiosamente después del Plan Marshall, ¿no? Diseñado por Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, y todas las integraciones tanto comerciales, financieras como de defensa siempre llevan el marchamo de Estados Unidos. Es decir, la Unión Europea, tanto de lo que existía antes, la CECA, etcétera, etcétera, como después de Maastricht, la Unión Europea está prácticamente diseñada por Estados Unidos para que haya una vinculación subalterna por parte del espacio geopolítico europeo. Por lo tanto, hay que entender que la mayoría pues, de las élites que han llegado a gobernar los países que pertenecen a la Unión Europea saben claramente que tienen que servir a su amo geopolítico, que es Estados Unidos. Ha habido grandes excepciones, y antes he hablado de Gaulle, del general de Gaulle, incluso antiguamente, ¿no? Otros presidentes alemanes, por ejemplo, Kohl, etcétera, etcétera, no hubieran aceptado esto. De hecho, impidieron o se opusieron a que Estados Unidos les impidiera realizar el Nord Stream 1, ¿no? Incluso Merkel tuvo algunas maneras pues, de garantizar esa energía barata. Lo que pasa es que ahora estamos viendo pues, que hay un cambio en el eje que era antes franco-alemán, que le dirigía a la Unión Europea, a un eje que va a dominar Polonia y con una cabeza de puente que es Gran Bretaña, que ya no está dentro de la Unión Europea. Por eso hay que entenderlo de esa manera, pero hay que comprender que las élites que gobiernan la Unión Europea tienen claro y aceptan esa subalternidad geopolítica de Estados Unidos. ¿Y en qué se beneficia Estados Unidos de esta dependencia de la Unión Europea que cada vez depende de lo que diga Estados Unidos y cómo le afecta al pueblo europeo? Bueno, Estados Unidos se beneficia a todos los niveles y últimamente lo estamos viendo incluso a niveles comerciales, que Estados Unidos está haciendo prácticamente un dumping o una competencia desleal a Europa, pues cortocircuitando el gas barato que nos llegaba de Rusia y ofreciéndolo su gas de esquisto, ¿no? Incluso grandes compañías
automovilísticas alemanes se están planteando irse a Estados Unidos porque le ofrecen un gas más barato, una energía más barato y además pues unas exenciones fiscales. Pero por otro lado, Europa siempre ha sido la cabeza de puente de Estados Unidos, donde tiene desplegados, ha llegado a tener más de 100.000 soldados, tiene vectores nucleares, es decir, armas nucleares tácticas y de medio alcance, pues en Italia, en Alemania, en Bélgica, en Turquía, en Holanda, y siempre ha supuesto pues, Europa pues, la encargada de contener por medio de la OTAN a la Unión Soviética primero y a Rusia después. Y además lo que consigue con esto es que Europa no sea un polo, porque por población, por cuentas económicas, por cuentas comerciales, por relaciones internacionales, podría ser un polo soberano en esta batalla que hay actualmente pues, entre la unipolaridad y la multipolaridad. Podría ser un polo de esa multipolaridad. Por lo tanto, gana a todos los niveles, gana económicamente, gana financieramente, gana militarmente y gana sobre todo pues tener pues una población de cientos de millones de personas supeditada a lo que ellos deciden en gran política. Macron hablaba de la necesidad de reducir la dependencia del dólar estadounidense y también de la energía, de los recursos naturales de Estados Unidos, pero precisamente tú nos hablabas del Nord Stream 2 y de ese gas de esquisto que a partir de la guerra en Ucrania se suministra a Europa. ¿Cómo podría cambiar esta situación de este planteamiento que hace Macron? No, a mí me gustaría ver cómo lo presenta, pues cuando haya tanto en la comisión como en el Consejo o en las reuniones de los presidentes de los países que pertenecen a la Unión Europea, cómo vamos a realizar eso. Porque nada en la política de la Unión Europea ni su propio país está encaminado a hacer eso. Claro que debemos hacerlo. No debemos de depender de una energía que supone 45% más caro de la que nos suministraba Rusia o la que nos suministraba, por ejemplo, a España, a Argelia, que también le hemos dado del lado por las presiones estadounidenses y marroquíes, y deberíamos tener una relación, una diversificación en el acopio de energía, pero no impuesto por Estados Unidos, que incluso ha llegado a volarnos, a hacer un acto de guerra, un acto terrorista con los gasoductos que había construido Alemania y Rusia, que además suministraban para prácticamente la mayoría de los países de la Unión Europea. Y por otro lado, bueno, lo que está diciendo Macron, y yo por eso creo que es una manera pues, de tratar de llamar la atención de Estados Unidos, es está viendo una de las concreciones de la multipolaridad de esa emergencia es que se va pues, reduciendo la dependencia del dólar. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, creó a través de Bretton Woods y sus organismos pues, y financieros pues una primacía del dólar en los intercambios que se convirtió pues, en la moneda de reserva y de intercambio comercial. Eso está cambiando ahora y además es que el dólar tenga esa primacía le permite incluso desarrollar elementos como son las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales, ¿no? por esa primacía del dólar. Por lo tanto, bueno, lo que está aprovechando Macron pues es pues aguas revueltas para tratar de conseguir algo, aunque realmente quien lo está realizando son los países BRICS y sobre todo China y Rusia, pero también Irán, los que están empezando, y la India, a desdolarizarse. Ya para terminar, Javier, se cumplen 20 años del asesinato de tu hermano, el camarógrafo José Couso, quien fue asesinado en Irak mientras cubría la guerra, la invasión de Estados Unidos contra ese país, y Estados Unidos atacó directamente el hotel donde estaba la prensa internacional, entre ellos tu hermano. ¿Qué ha pasado 20 años después? ¿Por qué no se ha podido hacer justicia? ¿Y qué papel ha jugado Estados Unidos en la justicia española? Bueno, lo que ha pasado es que nosotros a partir del momento que tuvimos todas las evidencias y los testigos de más de 300 periodistas que había sido un ataque deliberado contra todas las sedes de prensa en Bagdad, con el resultado de 3 periodistas asesinados, fuimos a la justicia española, a la Audiencia Nacional, que tenía competencias para investigar lo que le había pasado a un ciudadano español en una guerra, porque hemos firmado las convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales. Se inició un proceso judicial, una instrucción en la cual el juez incluso realizó una reconstrucción de los hechos en Bagdad, determinó que había indicios claros de crimen de guerra, y lo que hicieron los gobiernos de mi país, da igual que hablemos del Partido Popular, del Partido Socialista,
pues fue cambiar la ley para que el juez tuviera que pues archivar la causa. Incluso el gobierno actual, donde está también Unidas Podemos, antiguos compañeros míos, yo fui eurodiputado, se habían comprometido con la familia a reabrir pues, la arquitectura judicial que nos permitirá seguir pues investigando, y no han cumplido. Por lo tanto, todos los gobiernos españoles, da igual que sea el más progresista de la historia, han hecho caso a Estados Unidos, porque como nos demostró las filtraciones de Wikileaks, Estados Unidos presionaba y los gobiernos españoles aceptaban e incluso colaboraban con ellos, lo cual es un delito de alta traición, es decir, compadrear desde el poder español con una potencia extranjera para evitar que haya justicia para un ciudadano español, pues lo han seguido haciendo exactamente igual. Ahora nos hemos tenido que ver obligados a acudir pues, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha admitido a trámite la causa por una pues, dejación de funciones del Estado español y del Estado de Derecho para acompañar a esta familia de lo que le pasó a un ciudadano español. Por lo tanto, la batalla judicial sigue. Ahora en Europa, a pesar de toda esa sumisión política que también el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida y Podemos siguen haciendo caso a lo que les manda sus amos de Estados Unidos. Bueno, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. Este es Reportajes, Entrevistas y Crónicas. Yo soy Karen Méndez y los veo en una próxima oportunidad.